Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, Ministerio de Gobernación. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona que los emite. Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional, lo que más afecta al salvadoreño, todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación, en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López. Muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos a Diálogo con Ernesto López. Hoy voy a tener el placer de conducirlo, vamos a darle el día libre a Neto, que descanse y que la pase bien con su familia. Vamos a hacer un análisis económico, vamos a ver cómo estamos cerrando este año 2012, las perspectivas que fijó el gobierno a principio de año no se han cumplido, vamos a ver las expectativas también de qué es lo que nos depara el 2013, un año preelectoral que ya dicen los político va a ser muy intenso y eso obviamente siempre entrampa algunas cosas, sobre todo en la Asamblea Legislativa, así que es importante, queremos hacer análisis sobre cómo cerramos el año este día, porque recientemente el secretario técnico de la Presidencia, por ejemplo, hizo un balance de los logros que ha hecho este gobierno y dijo que la economía del país no estaba tan mal como lo señalaba la oposición. Este año también se ha visto marcado por negociaciones entre partidos políticos para lograr aprobaciones de préstamos destinados a salud, destinados a la agricultura, los más recientes. Algunas gremiales empresariales representadas en la ANEP han criticado el bajo crecimiento económico reflejado este año y afirman que el país tiene como premisa este año y los últimos anteriores ser el que más bajo crecimiento tiene en América Latina. Obviamente algo está pasando y por eso creemos que es necesario hacer un análisis sobre este tema. ¿Quiénes me acompañan esta mañana? Bueno, me acompaña el licenciado Carlos Federico Paredes, él es economista y también miembro del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Carlos, buenos días y bienvenido, gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ti por conducir este programa esta mañana, es un privilegio estar con dos economistas, colegas muy distinguidos del país, y a la comunidad salvadoreña que hayan tenido una noche buena, muy llena de paz, y que el año nuevo que viene pues sea un año bueno para todas las familias. Bueno, también está con nosotros Luis Membreño, economista y también vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Luis, buenos días y bienvenido, gracias. Buenos días, Merlin, gracias, un placer estar contigo y con los compañeros aquí también. Bueno, también me acompaña Carlos Glover, economista, a quien le damos también la más cordial bienvenida. Carlos, buenos días. Muchas gracias por la gentil invitación, colegas y queridos amigos telescuchas. Bueno, vamos a poner en perspectiva este tema de esta mañana y sabe usted también que las formas de comunicarse a través de este programa están abiertas y habilitadas porque esa es una parte importante de este programa, la participación con ustedes. Ponemos en perspectiva este tema de hoy. Bueno, lo hacemos con estas preguntas. ¿Qué tan bien o qué tan mal cerramos el año en materia económica? Otra de las preguntas que nos hacemos es, ¿cuáles han sido los aspectos que han impactado más en el crecimiento económico del país? Y otra de las preguntas es, ¿qué se espera para el año 2013? Tomando en cuenta que es un año preelectoral, ya lo decía, los partidos políticos están programando que el 2013 va a ser un año muy intenso, están la campaña electoral para la campaña presidencial para el 2014, va a definirse en buena medida en este año 2013, así es que eso suele entrampar, el tema político suele entrampar muchos temas en la Asamblea Legislativa y ya se advierte en muchos casos que la aprobación, entre otras cosas, del presupuesto del próximo año estaría más reñido de lo que estuvo este año. Bueno, ponemos en perspectiva hoy sí la temática de hoy. ¿O no? Bueno, vamos. Entonces comenzamos, señores. Lanzo la primera pregunta. ¿Qué tan bien o qué tan mal cerramos
este año 2012. Luis, comienzo contigo. Bueno, yo creo que ha sido un año bastante complicado en general, en el mundo y en El Salvador. En el mundo, cuando vemos una situación en Estados Unidos que todavía no termina de definirse, falta que ver si se logra definir antes de fin de año el abismo fiscal, como se le llama, a ver si logran ya establecer bien claramente cuáles van a ser las reglas de juego para los presupuestos futuros. Y todo eso pues tiene a Estados Unidos con que crece un trimestre un poco más que otros, pero en general hay bastantes dudas hacia el futuro. El tercer trimestre fue bueno, con un crecimiento finalmente establecido de 3.1% y venía de un crecimiento de 1.3% el trimestre anterior. Después en Europa pues la complicación sigue siendo grande y va a ser por varios años más. China y en Asia se ve una cierta desaceleración, hay ciertos indicadores que pueden mostrar que podría haber cierta aceleración del crecimiento, pero todavía hay muchas dudas. O sea que en general el panorama internacional es complicado. En El Salvador, pues un crecimiento muy bajo. Aquí podemos discutir si fue 1, o si fue 1.7 o 1.5, 1.3, o sea, creo que es irrelevante. Lo importante es ver hacia adelante cómo hacemos para crecer al 7%, pues no al 1, ni al 2, ni al 3, ¿verdad? Entonces, creo que el tema de crecimiento económico sigue siendo algo importante en lo que tenemos que enfocarnos y alrededor de eso pues ya podemos ir resumiendo después todos los problemas, pero una tasa de crecimiento muy baja de las exportaciones, 0.8% hasta el mes de diciembre, una situación fiscal muy complicada a pesar de toda la cantidad de deuda que se ha tomado este año, deudas sin pagar que quedan a final de año, un déficit que al final va a ser inferior a lo que debería haber sido y a lo presupuestado, pero no porque no se haya ejecutado, sino porque no se pagó. Entonces, creo que hay muchas cosas ahí que nos indican que el país tiene que hacer un reacondicionamiento de sus finanzas públicas, tiene que replantearse muchos retos hacia el futuro y tenemos que ver cómo en el 2013 logramos recuperar tasas de crecimiento pues mucho más altas. Esto no es un problema de este año, no es un problema de este gobierno, es un problema ya crónico que traemos en El Salvador de por lo menos 1996. Por lo tanto, tenemos que verlo en perspectiva, verlo con una visión de largo plazo, cómo hacemos para crecer en los próximos 20, 30 años de una manera acelerada y cómo hacemos para evitar los problemas que hemos tenido en estos últimos 15, 16 años. Mr. Glover, precisamente el gobierno dice, bueno, no hemos crecido al ritmo que quisiéramos, pero debe tenerse en cuenta que el panorama en el que nos encontramos no es el mejor y que en ese escenario no tan bueno, no tan favorable, algo se ha hecho. ¿Comparte esa idea? Bueno, yo creo que los cachiporristas pues nunca hablan mal de su equipo, ¿no? Así que no lo puedo compartir. Creo que este año ha confirmado por un año adicional que el país se encuentra en un callejón sin salida. Hay elementos de mediano largo plazo, por ejemplo la inversión privada, que antes de la dolarización tenía un promedio de crecimiento del 13%, en la época epopeica de la dolarización tenemos 3% de promedio de crecimiento de la inversión privada. Claro, en este caso tenemos un motor ya prácticamente apagado, otro motor en que se cifraron grandes esperanzas en gobiernos anteriores. No puedo decir del gobierno actual porque ya entró con la crisis. Este año prácticamente está estancado las exportaciones y el único otro motor que queda, el del consumo, pues siempre muestra una actividad un tanto interesante. Por cierto, el país consume más de lo que produce y por cierto la propensión a importar de bienes de consumo es la más alta de América Latina y cuidado del mundo. O sea que cualquier flujo de remesas, que era lo que le tiraba el salvavidas, la dolarización, se está disipando. Así que en ese sentido pues tenemos esos aspectos estructurales. Pero en términos de la coyuntura y del año, pensemos en lo siguiente.
la dolarización como camisa de fuerza nos ha impuesto que antes de la dolarización la tasa de crecimiento de la masa monetaria no bajaba del 13%. En la época de la dolarización nunca ha pasado del 4.5%, inclusive inferior a la de Estados Unidos. Así que también tenemos que este año la brecha comercial se ha ensanchado. ¿Qué significa eso? Flujo de dólares para afuera. A lo que quiero llegar es que este año hay menos circulante en la economía. Y año tras año, desde la dolarización, la monetización de la economía salvadoreña se ha reducido. Así que los que nos prometieron, los fanáticos de la dolarización, que íbamos a hacer un centro regional financiero, pues es patente que no ha ocurrido. Y año tras año el circulante ha ido decayendo con relación a los otros indicadores, y el que usualmente se usa es el PIB. Así que no hay liquidez. Entonces, la economía está siendo estrangulada. Creo que eso, si lo vemos ya al mediano largo plazo, pero al corto plazo lo que tenemos es que nuestra economía no ha logrado repuntar. Pero claro, cuando se tiene, por ejemplo, una carrera de caballos y la gente se asombra porque el caballo favorito no gana, y vamos a investigar por qué no ha ganado, vemos que uno, el caballo estaba amarrado, y segundo, le habían quebrado las patas. Pues eso es lo que nos ha hecho la dolarización, nos ha amarrado y nos ha quebrado las patas, porque no tenemos liquidez. Ahora bien, se ha puesto de moda, particularmente de las gremiales empresariales, echarle la culpa al gobierno. Bueno, el gobierno ha sido reducido a su mínima expresión. Hubieron privatizaciones, 1.300 millones de ingresos en la década de los 90 en privatizaciones. ¿Qué pasó con el dinero? Pues el Estado está reducido a su mínima expresión, y ahora el problema de la crisis es que el gobierno está causando el problema. ¿Pero qué es lo que vemos? El año pasado, para la aprobación de deuda, de la emisión de bonos, que significa emitir deuda para cubrir deuda, porque en ese callejón de salida estamos, se impone lo que se llamó el acuerdo de sanidad fiscal, que impone un déficit de 2.7, por Dios. Si el promedio del déficit en la década de la dolarización ha sido 3.2 en un año, y en crisis, pensar que se va a bajar a 2.7, pues es pensar en pajaritos preñados. Por cierto, el acuerdo de Maastricht, que es el que rige la Comunidad Europea, exige como máximo un 3%, y aquí en El Salvador, en medio de la crisis, vamos a exigir un 2.7%. Entonces, eso implica que no se va a cumplir. Claro, el gobierno, dentro de la crisis y tratando de salvar una decisión política, económica, fanática como la dolarización, hubiera firmado hasta la venta de la luna, ¿no? Así que ese ha sido este año un total fracaso. Por eso no comparto lo que dijo el secretario técnico. Pero para el otro año creo que la cosa se va a poner un poquito peor. Claro, esa es como la perspectiva, ¿no? De que la cosa no va mejorando, el tema económico no va mejorando, y muchos dicen, estamos dando pasos importantes, pero hacia atrás. ¿Es así? Bueno, depende de la perspectiva de la que tú la veas. Si vamos a concentrarnos en el crecimiento económico, es obvio que las cifras que muestra este gobierno son las más bajas en los últimos 20 años. Si vamos a hablar de la tasa de crecimiento del Producto Interno. Pero por supuesto también hay que considerar que en el 2008 se desencadena una crisis de magnitudes de una proporción mucho mayor incluso que la crisis de los años 30, y que la economía salvadoreña, que ha estado completamente amarrada a la economía norteamericana, por un lado por las remesas de nuestros compatriotas y por el otro lado por el fenómeno de estar dolarizados, pues obviamente la correlación que hay entre el comportamiento de la economía americana y el comportamiento de la economía salvadoreña es casi uno, es casi perfecta. Si tú ves cómo cayó la curva en el 2009 del crecimiento del producto en Estados Unidos y le pones encima
la curva de decrecimiento del producto de la economía salvadoreña prácticamente tienen la misma pendiente, ¿verdad? Entonces, me parece que desde esa perspectiva, si lo ves estrictamente en el sentido económico, pues sí, hemos tenido un efecto ahora, un efecto negativo. Pero si lo ves desde la perspectiva de que en el 2008 las alternativas eran continuar con 20 años del gobierno de Arena, con un partido político que tenía profundas erosiones a su interior y una tremenda necesidad por depurarse y por sanearse. Porque el poder corrompe, y 20 años de poder absoluto de alguna manera tienden también a que cualquier estructura social y más política tienda a corromperse. En el partido Arena sucedían ya cosas bastante delicadas, que hubiese sido como muy difícil en una siguiente administración arenera, en el 2009, haber podido manejar las cosas de una mejor forma. En tal sentido, la crisis estaba planteada, independientemente de que estuviese el presidente Mauricio Funes en la administración del gobierno. Versión hacia el gasto social, que me parece que yo lo respeto mucho. Este gobierno no ha cambiado fundamentalmente las políticas económicas que venían de los gobiernos de Arena. Mira, ha mantenido la dolarización, no la ha modificado. Segundo, ha ratificado toda su adhesión a los principios de la Organización Mundial del Comercio. Tercero, ha respetado, por tanto, todos los tratados de libre comercio que fueron firmados a lo largo de los últimos 20 años en los gobiernos de Arena. Cuarto, ha estado siempre tomando decisiones de asignación de recursos más en función del concepto de mercado como tal. Aunque ha querido recuperar un tanto la capacidad del Estado para participar en la economía, pues no puede hacerlo con un presupuesto tan menguado como el que tiene. A pesar de que ideológicamente a su interior tiene componentes como los amigos del FMLN que consideran que el Estado tiene que tener una mayor preeminencia en la economía. Entonces yo te diría que por lo menos no ha empeorado con sus decisiones de política económica la manera como se venía gestionando el modelo económico en el país. Sí. A ver, Luis, si el escenario no ha cambiado tanto, ¿por qué el sector empresarial no invierte más en el país? Digo, porque hay empresarios que siguen invirtiendo en Centroamérica y no lo hacen acá. Yo creo que son varios factores, ¿verdad? Uno es que en la medida que tú tenés un crecimiento muy bajo, entonces la demanda no te obliga a invertir. Cuando tú tenés un crecimiento como el de Panamá, por ejemplo, que de un 10% real, más la inflación, y le agregas un 3%, es una economía que crece al 13%. Si tú vendes cualquier cosa, gaseosas, pan, boquitas, cualquier cosa que tú al final de cuentas vendas, la demanda te obliga a invertir más, porque tu capacidad instalada se topa. Entonces, en esa medida tú tenés que venir y ampliar tu planta, tenés que venir a ampliar tu red de distribución, tu publicidad, porque tenés más competencia, etcétera. Entonces, todo eso te obliga a invertir más. Entonces, en El Salvador eso no se da. Cuando tú ves la capacidad instalada, en El Salvador anda alrededor del 70%. Entonces, tenés suficiente espacio para seguir creciendo. Y si no tenés esa presión entonces interna, para lo que vendes internamente, no tenés por qué crecer. Después, a nivel centroamericano, hemos tenido un cierto crecimiento, pero ese crecimiento se ha venido desacelerando. Y ahí tenés un tema cambiario, por un lado, pero por el otro lado también tenés que los demás países centroamericanos están creciendo mucho más que El Salvador. Entonces, están generando demandas, ofertas internas, que le genera a Honduras que esté creciendo a una tasa del 4%, tenés a Nicaragua creciendo arriba del 5%, tenés a Costa Rica creciendo al 5%, el mismo Guatemala. La gran discusión la semana pasada era, miren, no podemos seguir creciendo a unas tasas tan bajas como el 3% ni el 4%, tenemos que crecer mucho más, ¿no? Pero es una economía mucho más grande y te genera una demanda interna bastante importante. Porque generalmente cuando se le pregunta a las gremiales de por qué no hay una inversión muy fuerte en el país, surgen temas como la inseguridad, la falta de seguridad jurídica, pero nunca, al menos en lo personal, nunca había escuchado que dijesen, bueno, mira, lo que pasa es que invertir acá no tiene cuenta, a lo mejor me voy a invertir a
a otro lado donde va a haber una demanda mucho mayor. Es que ese es un factor, ¿verdad? O sea, la demanda, cuando usted después tenés que tener una industria exportadora, llamemos la segunda demanda, ¿verdad? Entonces, si a nivel internacional tú no encontrás nichos o no haces tu tarea bien, etcétera, y no tenés un incremento en demanda, tampoco tenés por qué incrementar tu producción. Que en El Salvador sí se dio en los últimos 2 años, en los 2 años anteriores, en el 2010, 2011, sí hubo un crecimiento de las exportaciones. El año pasado las exportaciones crecían al 18%. Entonces, eso obligó al sector industrial a hacer inversiones más grandes, que fue lo que vimos el año pasado, no este año, porque no ha habido una demanda adicional. Las exportaciones están creciendo al 0.8%, o sea, al 0%. Por lo tanto, las dos fuentes de necesidad de crecer y de invertir están bastante apagadas. Ahora, lo otro es que en la medida que El Salvador no sea atractivo para inversiones, y no hablemos de los salvadoreños, porque aquí nos puedo meter en toda una discusión que yo no comparto, mejor veamos los extranjeros. ¿Por qué los extranjeros no vienen y no invierten en El Salvador en lugar de invertir en Nicaragua? ¿O por qué no invierten en El Salvador en lugar de invertir en Honduras? No te estoy hablando de Panamá, ni te estoy hablando de Costa Rica, ni de Guatemala, que son otro animal. Pero estamos hablando de los países que uno siempre ha visto hacia abajo, que siempre ha pensado que son países menos desarrollados que nosotros. Y tú ves, por ejemplo, la demanda de energía eléctrica en Honduras es 50% mayor que la demanda en El Salvador. ¿Por qué? Porque Honduras viene con una pujanza importante a pesar de todos sus problemas políticos, porque Honduras tiene una cantidad de problemas políticos importantes. Eso es lo que muchos nos preguntamos, ¿cómo algunos países logran levantarse tan rápido de la economía después de pasar crisis tremendas, políticas tremendas como las que vivió Honduras, ¿no? Sí, claro. Y lo tiene, tú ves ahora la crisis institucional en la que está con la sala de lo constitucional también, pero tiene una cierta pujanza que le está. Ahora, también hay un narcotráfico que es un problema gravísimo. Estábamos viendo las cifras de muertos, por ejemplo, en Honduras estos días, ¿verdad?, de Navidad, 70 muertos, exacto, 80 heridos. O sea, creo que tiene problemas serios, pero a pesar de todo eso, ha logrado diseñar un modelo económico que le permite ser el mayor exportador hacia Estados Unidos, por ejemplo, en ciertas prendas de vestir. Exporta hoy más del doble de café que lo que exporta El Salvador, cuando antes nosotros exportábamos el doble que ellos, ¿verdad? Entonces, los demás países de Centroamérica están haciendo algo mejor que nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que nos está llevando a que tengamos unas menores tasas de crecimiento de la inversión extranjera directa y de la inversión nacional. Ahora, pero si el argumento es de que me es más rentable invertir en otro país, digo, está difícil salir de ese círculo, ¿no? Entonces, si es así, siempre voy a preferir tener mi dinero en otro país. Precisamente yo creo que aquí es cuando algunos análisis no están muy precisos ni certeros, pues, porque el licenciado Membrane acaba de hablar de Honduras, tiene una tasa de homicidios que supera la de El Salvador. Ahora ya hace 2-3 años hubo un golpe de Estado, el presidente dijeron que salió en pijama cuando salió en calzoncillos en un avión, ¿verdad? Entonces, ¿qué más incertidumbre que eso, por favor? ¿No? Entonces, la excusa que se usa aquí en El Salvador es la de la incertidumbre. Los inversionistas no están en el negocio de la caridad, están en el negocio de hacer utilidades, y eso es lo que uno esperaría de un inversionista. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Si uno ve cómo están las ventas en los últimos años, han decaído un 40%. No hay demanda agregada en el país, y ese es el problema de corto plazo. ¿Pero por qué no hay demanda agregada? Por la dolarización que está cortando el circulante. Por ejemplo, tenemos que, cuando comienza la crisis, año 2009, 2010, los bancos disminuyen 10% la cartera de préstamos. Pero no solo eso, entre el 2008 y el 2011, los bancos extranjerizados y domiciliados en el país tenían una deuda externa de 1.800 millones de dólares, un acelerado endeudamiento desde el 96. ¿Cuál es la deuda el año pasado a diciembre de los bancos extranjerizados domiciliados aquí? 400 millones. Han reducido su deuda externa en 1.300 millones. ¿Qué significa eso? Circulante para afuera. Entonces, no tenemos demanda agregada, no pueden haber ventas. Claro, enfrentar el problema de la demanda agregada, que es básicamente, en mi humilde opinión, el que está deteniendo el país y que nos ha encasillado en un callejón sin salida, es la dolarización. Pero como ese tema es tabú, nadie lo quiere tocar.
básicamente, cuando se dolariza a un precio equivocado que ya estaba sobrevaluado. Ha habido una apreciación real en 11 años. La ley dice que el colón con relación al dólar está a 8.75. Las leyes no pueden establecer precios, es el mercado el que los establece, pero también tenemos que no hay un mercado quienes defienden la dolarización de colones. Lo que no, para terminar mi punto, no hay mercado de colones. Entonces lo que tenemos, el tipo de cambio de El Salvador es 1 por 1. La dolarización significó una brutal revaluación que impactó totalmente, hizo añicos de los exportadores y ha beneficiado a los importadores y a los bancos, que se metieron a jugar con tasas de intereses bajas altas, y se endeudaban a tasas de intereses muy bajas en el exterior. Ahora, ese es el problema que no queremos confrontar. Claro, ¿cuál es el beneficio que hemos tenido de la dolarización, si se le puede llamar así? Que una tasa de inflación del 1% este año. Cualquier estudiante serio de posgrado sabe que con una tasa de inflación del 1% no sabemos si estamos hablando de precios absolutos o de precios relativos. Básicamente hemos caído en una deflación, la inflación subyacente es negativa, y cuando nos hablan de una tasa positiva de 1 este año, el 5% el año pasado, lo que estamos tocando son los precios en el petróleo y sus derivados, y en la canasta básica del pueblo salvadoreño, que está siendo reducida, porque a pesar del coeficiente Gini que mencionó el licenciado Paredes, la pobreza ha aumentado en medio de la crisis. Pero, ¿por qué la crisis es la que más ha afectado a El Salvador si los países de la región están creciendo a tasas, como mencionó el licenciado Membraño, a 4, 5 y 10%? Y no me vengan a decir que porque Panamá está dolarizado. En Panamá tiene el canal de Panamá y además tiene más de 90 bancos, y el problema de Panamá es exceso de dólares. El problema de El Salvador es la dolarización y la escasez de dólares. Claro, eso es parte de la idiosincrasia del salvadoreño, del queso duro blandito, del cerrón grande, que estamos dolarizados y lo que menos hay son dólares. Claro, bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial y cuando regresemos hablamos sobre si esas amarras que tiene la economía es, por un lado, la dolarización, hay que revertirla, hay que ajustarla. ¿Qué es lo que debería hacer este gobierno o el próximo que va a asumir en el 2014? Pausa, ya regresamos. Ven a disfrutar, ven a Villegas, deliciosa pechuga de pollo, queso cheddar y rico tocino, cebolla, tomate, lechuga que te hace siempre disfrutar, vas a pedir más. Ven a Villegas ya. Seguros del Pacífico S.A. felicita al Gobierno de El Salvador y Ministerio de Obras Públicas MOP por haber finalizado la construcción del Boulevard Diego de Holguín, hoy nombrado Boulevard Monseñor Romero. También felicita a las empresas constructoras DISA S.A.D.C.B. y OMNI S.A.D.C.B. por haber realizado la obra con éxito. Seguros del Pacífico S.A. se enorgullece por ser la aseguradora que garantizó la obra, emitiendo las finanzas de anticipo, cumplimiento de contrato, buena obra y ambiental, así como los seguros de todo riesgo de construcción y responsabilidad civil. Seguros del Pacífico, garantizando la construcción de un país. Este jueves, en Cosas de la Vida. Destruí tu vida y quiero pedirte perdón. No es lo mismo que todos tus compañeros en el salón lleven a sus verdaderas madres. ¿Qué viviste tú con tu mamá? Nada. Quiero pedirle perdón a mis hijas por todo el daño. Y que la verdad era que él las había alejado de su mamá. Yo te pido perdón, mi madre e hija. Un abrazo.
Cosas de la vida, de lunes a viernes a las 2 p.m. Solo por Canal 21. Tome el control. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos haciendo un análisis sobre la economía, cómo cerramos el 2012 y las perspectivas para el 2013. En el bloque anterior, cerrando el bloque anterior, decía Carlos Glover, bueno, la principal amarra de la economía es la dolarización. Eso es lo que no deja que este país crezca a tasas mucho mayores. Siendo esa su análisis, ¿creen que sea necesario revertirlo, ajustarlo? Porque quienes defienden la dolarización dicen que revertirlo saldría más caro, más complicado. Bueno, mira, este ha sido el tema, diría yo, de los últimos 10 años, ¿verdad? El Banco Central tenía una deuda histórica con el país en el sentido de presentar el balance sobre, bueno, qué bien nos ha ido en la feria de la medida, de esta medida de política monetaria. El presidente del Banco Central reiteradamente, que fue un opositor como economista de la dolarización, como pienso que varios de los que están aquí en la mesa, que no estuvieron muy de acuerdo con ella, pero el presidente del Banco Central ya se ha referido en varios espacios, incluso públicos, señalando que él, desde el puesto de presidente del Banco Central, ve con más claridad ahora lo que antes hacía desde los análisis macroeconómicos o microeconómicos que como economista él realizaba, y que ve una restricción cada vez mayor en ese sentido. Sin embargo, milita responsablemente, como debe de hacerlo, con la política del gobierno central, que es no cuestionar el instrumento. Porque obviamente si estás manejando el Banco Central y si estás en un gobierno que tiene compromiso hacia la dolarización, pues sería incorrecto que estuvieras haciendo una labor de zapa al interior de la institucionalidad en ese tema. O sea que creo que maneja muy profesionalmente su posición. Mira, yo he venido haciendo a lo largo de la década, diría, varios estudios con estudiantes de maestría de la Universidad Francisco Gavidia, de la Universidad del Salvador, y naturalmente el texto del doctor Glover frente al de Liliana Rojas, que fue, digámosle, la que conceptualizó el proceso de dolarizar en el país, han sido mis textos básicos para que los estudiantes los analicen. De igual manera, la contribución que hizo Mauricio Orellana, que fue también una contribución sumamente importante. Y hemos hecho esfuerzos por ir actualizando los indicadores. O sea, Liliana Rojas te decía, para que un país pueda dolarizarse tiene que haber una serie de indicadores que se tienen que cumplir, ¿verdad? Entre ellos una deuda externa manejable, entre ellos un déficit fiscal manejable, que serían como dos de los indicadores más importantes, entre otros, ¿verdad? Una banca fortalecida, etcétera. Y además la capacidad también para solamente tocar a la comunidad internacional y que te abran la puerta. Y hemos ido viendo a lo largo de los años con los estudiantes de maestría que esos indicadores se han modificado radicalmente. O sea que si hoy estuviéramos nosotros con el Colón y hoy nos toca tomar la decisión de dolarizar con los indicadores que tiene la economía salvadoreña, no lo haríamos. No lo haríamos. En este sentido, los planteamientos que hace el doctor Glover tienen una sustentación importante y tenemos que darles el reconocimiento, y hay que hacer las investigaciones serias desde el punto de vista de la ciencia económica, ¿verdad? Y tenemos que compartirlo ampliamente con diferentes sectores del país, de manera especial con los sectores empresariales. No cabe la menor duda que el tema de la dolarización es solamente un elemento, sin embargo, que la audiencia debe tenerlo claro. No es porque el día de mañana nosotros regresáramos a una moneda nacional que inmediatamente los problemas de calidad de nuestros productos desaparecerían, que el problema de la falta de competitividad de nuestras exportaciones se resolverían. Ya lo ha señalado claramente Luis, cómo ha habido un debilitamiento de la capacidad nuestra de colocar nuestros productos en el exterior. Ahí hubo una decisión de política económica del gobierno de haber suprimido el 6% de lo que mal llamaban, como decía el exministro de Economía, el drawback,
que era un incentivo para el exportador, en el sentido de que su póliza de exportación en un 6% era retornada al empresario, y esto le representaba un estímulo porque le permitía llegar a determinados mercados con costos más apropiados, justamente por la existencia de ese estímulo. Y en El Salvador, nos decía recientemente Giovanni Berti, director ejecutivo de Proesa, de 13 incentivos que se entregan en Centroamérica y en América Latina, El Salvador solo tiene uno. Incluso algunas municipalidades ya comenzaron a tratar de que ese uno también se suprima, que es la exención a los impuestos municipales, ¿verdad? Y algunos aspectos relativos al IVA, etcétera. Claro. Entonces, sí creo, para terminar con tu pregunta, de que desdolarizar la economía, y yo siempre lo he planteado, es un tema que le corresponde, por un lado, hacerlo al mercado, y por lo que nos está planteando Carlos y por los indicadores que estamos viendo, el mercado parece ser que nos está diciendo que hay que tomar muy en serio la situación. No obstante, si el crecimiento de la economía norteamericana en estos momentos fuese un crecimiento vigoroso, yo te señalo que se matizarían mucho estas restricciones, a pesar de que estructuralmente no resolveríamos el problema, pero inmediatamente la demanda de los Estados Unidos nos daría espacio para ritmos de crecimiento más acelerados y por lo tanto para contar con un mayor volumen de exportaciones y de igual manera más remesas, porque habría mayor crecimiento de la economía americana y los salvadoreños estarían en mayor capacidad para aportar. Y estas son las dos fuentes que nos permiten mantener la dolarización. Siempre dijimos, con exportaciones deprimidas y con remesas deprimidas es imposible mantener la masa monetaria. El panorama iba a ser más complicado. Claro, porque el Banco Central aquí no puede producir dólares, ¿verdad? Claro. Otro de los escenarios complicados que tiene este gobierno es el nivel de endeudamiento, la cantidad de dinero con la que cuenta, y como es insuficiente ha tenido que mantener la política de endeudamiento. Algunas gremiales dicen, miren, ojo con este nivel de endeudamiento porque estamos llegando cerca del 60% ya del Producto Interno Bruto, y eso está obligando al gobierno a tomar algunas decisiones como el recorte de algunos subsidios, que ya lo ha hecho y lo ha seguido haciendo con el tema del transporte, que es un tema que nos va a golpear la cara cuando regresemos la próxima semana. Las gremiales han dicho, bueno, vamos a aumentar el valor del pasaje, y eso, de llegar a ocurrir, obviamente impacta el bolsillo de la gente. Este nivel de endeudamiento puede complicar mucho el panorama de la economía el siguiente año. Yo creo tal vez que uno de los principios fundamentales, como ya lo decía Carlos Federico, es que si uno quiere tener una dolarización, tiene que jugar con las reglas del juego, que implica tener una dolarización. Y esas reglas del juego, ya lo decía Carlos, es una camisa de fuerza. Y tú tenés que ajustarse a esas reglas del juego. Si tú querés jugar fuera de esas reglas con una dolarización, no es sostenible. Y entonces eventualmente llegas a unas condiciones que te obligan a desdolarizar. O sea, no que un gobierno tome la decisión voluntaria de salir a desdolarizar, sino que las condiciones te obligan porque no tenés otra opción. Entonces, yo creo que si El Salvador sigue haciendo lo que está haciendo, entonces vamos a llegar a una desdolarización. O sea, creo que eso no... A mí no me cabe la menor duda que en el próximo quinquenio se va a tener que, o sea, me refiero al próximo gobierno, va a tener que tomar una decisión en ese sentido. Y es, o se ajusta a las reglas del juego que le permiten sostenerlo, o se sale de ello. Ahora, ¿qué es lo que habría que hacer? O sea, yo creo que debe haber una discusión bien clara y bien desfanatizada en el país, pues, y decir, bueno, queremos tener una dolarización, ¿por qué? Y si la queremos tener por estas razones, entonces ajustémonos a estas reglas del juego. Y sabiendo que esto tiene costos y tiene beneficios, ¿verdad? Y por el otro lado, no queremos tener una dolarización, está bien. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los costos de esto? ¿Son mayores o son menores? O sea, ninguna de las opciones está libre de costos ni de beneficios. Entonces creo que hay que tener una discusión bien clara. Yo nunca estuve de acuerdo con la dolarización y fui de los grandes opositores desde 1994 a la dolarización y logré en ciertos momentos parar la dolarización cuando trabajaba en medios de comunicación y todo. Y yo me siento muy tranquilo de que lo dije. El presidente Flores me preguntó a mí unos meses antes de la dolarización. Yo fui y lo entrevisté como miembro de la prensa gráfica del staff de economía. Lo entrevistamos y me dijo al final, mire Luis, quiero hablar con usted. Sí, presidente. Mire, ¿usted qué opina de la dolarización? No lo haga, presidente, le dije.
A los meses, a los 2, 3 meses de lo que yo les dije, lo estaban haciendo. Entonces, ¿por qué yo nunca creí en la dolarización? No porque me desagrade la dolarización en sí, sino que es porque yo creo que nosotros no tenemos las condiciones fiscales para poderla hacer sostenible en el tiempo. Y eso es lo que hemos visto en estos años. A tu pregunta, el problema es que si tú quieres mantener déficits fiscales altos, como los que tenés, quieres mantener una política social activa y fuerte en base a endeudamiento, entonces no es sostenible una dolarización. Entonces tenés que tomar decisiones que son difíciles al final de cuentas. Si es o reducís el gasto y tu política social, por ende, ¿verdad? Y con las implicaciones que eso tiene, y por lo tanto reducís tu déficit, como ya lo decía Carlos, lo imposible que sería de bajar el déficit del próximo año 2.7% del PIB, a pesar de que lo firmaron en ese acuerdo de sostenibilidad fiscal cuando les iban a dar los $800 millones. Entonces, o lo bajás a esos niveles, que era el acuerdo que este gobierno tenía con el Fondo Monetario Internacional y que se ha roto porque no se ha cumplido, o te salís. Ahora, salirse tiene sus formas y tiene sus consecuencias, ¿verdad? Entonces yo creo que es una discusión que vamos a tener que entrar, pero a fondo en el país el próximo año, ya con miras a 2014, para que en el próximo quinquenio tomemos una decisión de si nos mantenemos dolarizados, entonces tenemos que cumplir con estas condiciones para que sea sostenible, o si no, ¿cómo hacemos para irnos saliendo de ahí? Ahora, en el tema fiscal, obviamente, hay que sanear las finanzas del país, hay que ir reduciendo esa brecha. Y obviamente, ¿cuál es el camino mejor que tenemos? Por un lado, obviamente reduciendo el gasto, pero ¿a dónde recortar? Bueno, el problema fiscal no es un problema de sumas y restas y de contar frijolitos. Pues. No es un problema contable, no es un problema presupuestario. El déficit fiscal responde al ritmo de actividad económica. Es una variable dinámica. Afortunadamente se ha tratado como un problema contable que si se puede recortar por aquí, por allá. Pero aún si se eliminaran todos los derroches, todas las fiestas de los diputados, todos sus viajes en primera clase o los 30 funcionarios que llevó el presidente Funes a Sevilla, a Málaga, el problema fiscal se mantiene. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver en cuanto al problema fiscal? Que el promedio del déficit fiscal en la década de la dolarización ha sido 3.2, muy por encima de lo que se consideraría una norma semiaceptable del 3%, ¿no? Entonces, se dolarizó cuando no se tenían las condiciones fiscales, se redujo el ritmo de actividad económica y esa es la variable principal que determina el déficit fiscal. Nos encontramos que el problema se ha agudizado. Claro, ese es un flujo, el déficit fiscal, que alimenta el acervo de endeudamiento. En la década de la dolarización, el promedio anual de la tasa de crecimiento de la deuda ha sido del 9%. En los 10 años antes fue del 5%. Un tanto alto, pero inclusive en el 93 y 98 el país redujo el total de deuda pública. Así que se ha agudizado el problema. Así que no vamos a encontrar que en reducir despilfarros que el problema se solucione. Creo de que lo que tenemos que ver más que todo es preguntarnos, ¿es válida todavía mantener la dolarización cuando los datos se estrellan en nuestras caras y nos dicen han fracasado? El país ha fracasado con la dolarización. No ha tenido la capacidad de entender. Claro, con la dolarización, como dije anteriormente, el gobierno se ha convertido en un caballo amarrado, al igual que la economía, y el único instrumento que tiene es el endeudamiento externo. Y es el que ha utilizado. O sea, irracional o racionalmente es el único instrumento y es el que está utilizando. Así que yo no veo una salida, es un callejón. Creo que desdolarizar, yo preferiría que fuera una decisión racional del gobierno. Somos seres humanos, la dolarización tiene sus costos, no es un almuerzo gratis. O si lo hace el mercado, lo va a hacer en forma desordenada. Yo ya dije
Yo ya saqué mis ahorros del sistema bancario y los tengo en una caja de seguridad. Por cierto, está muy difícil porque parece que mucha gente está usando las cajas de seguridad, ¿verdad? Entonces me costó encontrar una. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo. Ahora, cuando tenemos que la masa monetaria no crece, que los bancos redujeron su deuda externa 75%, que significó 1.300 millones de salida de dólares de la economía nacional, que tenemos que las tasas de interés en el 2009-2010 subieron en El Salvador, mientras que en el resto de Centroamérica con sus bancos centrales bajaron las tasas de interés, cuando vemos que en los últimos meses las tasas de interés están subiendo en El Salvador en medio de la crisis, vemos que se está profundizando la situación. Pero les voy a hacer una promesa, esta es la última vez que hablo de la dolarización, verdaderamente ya me encuentro, ya está bastante cansado. ¿Tienes miedo de perder los ahorros? No, yo ya lo saqué del banco, así que yo ya resolví mi problema. Pero ya no vuelvo a hablar que el gobierno, que el pueblo salvadoreño resuelva este callejón sin salida que fanáticos dogmáticos le impusieron al país, que es la dolarización. Carlos Federico, obviamente el gobierno va a necesitar recursos para invertir el próximo año. Producto de la actividad económica será muy poco los recursos que van a estar disponibles para eso. ¿Será necesario, en su opinión, nuevos impuestos? Algunos hablan de que algunas decisiones tomadas en los últimos meses son nuevos impuestos. Mira, el ministro de Hacienda, cuando toma posesión en el 2009, intenta cambiar el manejo de los letes, porque él consideraba que era una política inapropiada respecto a intereses de corto y de largo plazo. Pero muy rápidamente se dio cuenta que tenía tales restricciones en la liquidez que no podía seguir con ese planteamiento teórico, correcto desde el punto de vista teórico, pero que en la práctica había sido la política de todos los años de los gobiernos de Arena. Incluso ahora que se han aprobado los 800 millones para tratar de redimir el PUT de los eurobonos, que parece ser que hasta ahora nadie se ha presentado y creemos que ya nadie se va a presentar. Ya se venció el plazo. Ya se venció el plazo, ¿verdad? Perfecto, no se presentó nadie. Entonces eso le da posibilidad al gobierno de seguir cumpliendo el acuerdo que tomó la Asamblea Legislativa, que es autorizarle la mitad de los 800, 400 millones para abonarlos a las letes como tal y reducir por lo tanto el nivel de deuda. Muchos dicen que esa ya era la estrategia, ¿no? Sabían que nadie se iba a presentar y que ese iba a ser dinero que iban a tener disponible. Y cualquiera de nosotros sentado ahí hubiera hecho lo mismo, créanme. No había mucho espacio ni margen de maniobra para moverse, porque los problemas de la caja del gobierno exigen soluciones cortas y rápidas, no soluciones a futuro, ¿verdad? Ni soluciones de reformas de modelo, de concepciones de modificaciones estructurales. Hay que tomar decisiones de funcionamiento y eso hay que tomarlas de inmediato. Entonces yo creo que esto le va a reducir bastante la presión al gobierno y además tiene la posibilidad de utilizar los otros 400 millones para el mismo efecto. Esto va a contribuir a bajar las tasas de interés probablemente ahora en el mes de enero, va a suavizar un poco las condiciones y yo creo que viene la aprobación, espero, no sé si ya incluso fue aprobado, el país ya fue ratificado como elegible para los recursos del segundo compacto del Fondilenio, que traerían inversiones hacia la parte de la franja costera del país. Entonces, me parece que hacer los proyectos necesarios para darle el valor agregado a la longitudinal del norte, porque es una infraestructura que ahí está, pero las infraestructuras no producen por sí mismas la riqueza, ¿verdad? Si no veamos el puerto de la Unión, claro, ahí está. Exactamente, ¿verdad? Fuimos a depositar una infraestructura preciosa para el desarrollo del país en el oriente, pero si la economía está contraída, incluso de los tres países, de Nicaragua, de Honduras y de El Salvador, pues hay muy pocos bienes y servicios que se puedan movilizar, ¿verdad? Que ahora para ponerlo a funcionar hay que volver a hacer una inversión. Efectivamente, para que el puerto dragado y todo. Es que el puerto, pero ese es otro tema, si quieres lo retomamos después, sí. Porque es un tema muy especializado y como comercial, creo que nos distrae, pero tu pregunta es importante. Mira, yo creo que el gobierno va a recuperar márgenes de maniobra, pero nuevamente a la altura de la mitad del año vamos a estar otra vez en problemas. Si el crecimiento económico no es mayor,
si no hay un mayor vigor del lado de la inversión privada, si la inversión pública que va a hacer el gobierno no arrastra un efecto multiplicador de inversión privada, porque mira, 200 millones de dólares es la inversión al año en el país, ¿verdad? Bueno, solo CEPA va a ser el 50% de eso en el 2003, con la rehabilitación, modernización y optimización del aeropuerto. Y esos recursos ya están. El Banco Centroamericano de Integración Económica ya aprobó 92 millones de dólares y está abierto por la Asamblea Legislativa la autorización a través de un decreto legislativo para que CEPA titularice los recursos que requiere para invertir en la rehabilitación, modernización y ampliación del aeropuerto. Yo creo que ¿de qué va a comer El Salvador en el siglo XXI? La apuesta nuestra desde CEPA es de los proyectos de infraestructura. Creemos que la modernización de puertos, la modernización de aeropuertos y la utilización de todas las zonas extraportuarias que están alrededor de los puertos tienen un potencial para el crecimiento económico muy importante. Ahora, nuevos impuestos. Se ha ganado, dice Carlos Federico, un par de meses este gobierno para poder tener un poco más de tranquilidad y maniobrar. Yo le voy a dar mi presagio para el próximo año. Es que el gobierno lo que va ya cerró su año 2013 tranquilamente. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es, el primer paso es lo que dice Carlos Federico, y es que va a pagar los 400 millones de dólares en letes. En total hay más de 800 millones de dólares. No he sacado la cifra final de este año, pero probablemente va a andar ahí por 820, 830 millones de dólares, lo que hemos cerrado en el 2013. Entonces, va a pagar 400 millones de dólares, por lo cual tanto lo baja inmediatamente a 400 millones. ¿Y cómo lo hace? Con un llamado a la gente que entregue sus letras al Tesoro, les entrega plata. Pero el gobierno no puede dejar de endeudarse nuevamente. Entonces lo que va a hacer es que inmediatamente va a emitir 400 millones de dólares de letes más, adicionales. Por lo tanto, va a volver a los 800 millones. Y entonces esos 400 millones le van a servir en enero, febrero, marzo, para pagar los proveedores que tiene atrasados, para pagarle a los policías, para pagarle a los soldados, para pagar los medicamentos, para pagar todo lo que tiene que pagar. Entonces, esos 400 millones lo dejan llegar hasta abril. En abril le entra más plata, todavía no sabemos cuánto, pero va a ser más plata al gobierno porque ya subió la tasa del impuesto sobre la renta al 30% para este año. Ya se aplican todas las reformas aprobadas. Correcto. Y en ese plazo lo que va a hacer es que los otros 400 millones que ya tiene depositados en el Banco Central, porque ya emitió los 800 millones de dólares en bonos el gobierno, va a negociar. Y yo no sé si se requieren los 56 votos como quedó establecido en el acuerdo de sostenibilidad fiscal, pero sumamos que de alguna manera se ponen de acuerdo en que pague letes también, otros 400 millones, pero inmediatamente lo vuelve a tomar. Y entonces vamos a cerrar el año probablemente con más de 800 millones de dólares en el 2013. El gobierno va a tener esos 800 millones de dólares, que es lo que necesita para cerrar el año, más los 400 millones de dólares que le llegan en pensiones todos los años. Por lo tanto, el gran reto del próximo año va a ser no llegar al 5% del PIB de déficit, porque tiene la plata. Entonces, yo creo que el próximo año no va a tener problema el gobierno en cuanto a liquidez, como tuvo este año, pero sí va a tener el problema de que se le va a disparar el déficit, porque la tentación en un año preelectoral de gastarse esos 800 millones de dólares, y si creciera un poco más la economía, que es el otro punto que es fundamental para la recaudación, y obtuviera otros... Supongo que no va a ser 300 millones adicionales como ha sido cada uno de estos últimos 3 años, pero que sea 200 millones de dólares adicionales en ingresos. Entonces, todo eso le permitiría al gobierno llegar a un déficit que superaría los 1.000 millones de dólares. Siendo conservador 1.000, siendo más realista 1.200 millones de dólares, contra probablemente los 800 millones a los que estaría cerrando este año. Entonces, yo creo que el gran reto del ministro de Hacienda va a ser no gastarse el dinero. ¿Cómo hace para evitar que las presiones políticas lo obliguen a llegar a un déficit que supere el 5% del PIB? Precisamente ese es el otro escenario que iba a plantearles, ¿no? Cómo un año preelectoral puede incidir en el comportamiento de la economía y de las decisiones que se tomen. Bueno, vale señalar que el gobierno del presidente Funes se ha convertido en un gestor de crisis. Eso es lo único que ha hecho. Pero no puede hacer nada más, ya que la decisión fanática de dolarizar lo dejó amarrado. Ahora bien, vienen las elecciones. Claro, sí han habido esfuerzos, y yo creo que hay que mencionarlo, que el gobierno del señor Funes ha tratado de impulsar inversión social. No olvidemos que nuestro país
el promedio de escolaridad nacional es sexto grado. No podemos tener mucha productividad y se puede comenzar. ¿Qué más productivo, qué mejor inversión que un vaso de leche para fortalecer las células del cerebro de un niño? Claro, no es suficiente. Vienen las elecciones, lo más probable es que haya desvío de fondos, siempre los ha habido, creo de que eso es parte del folclore, no solo salvadoreño, pero sino tercermundista, que tenemos y que tiene la región. Entonces creo de que va a ser muy difícil contener el gasto. El 2.7 del desatinado acuerdo de sanidad fiscal no se va a cumplir. El proceso de endeudamiento, si es posible, continuará. Creo de que en cierta forma tuvimos el honor dudoso en el año 2010 que nuestro país se colocó en el lugar 160 en términos de tasa de inversión con un promedio del 13%, cuando el promedio mundial andaba hace 2 años en 21%. No tenemos motores económicos. Así que el próximo año, si Dios me lo permite, voy a tener la oportunidad de hacer los mismos comentarios que estoy haciendo ahora, pero le voy a restar 2 puntos, porque los indicadores van a estar peor. Así que es hora que los políticos sean responsables, que consideren el marco monetario en que nos han encasillado y que sepan que no estamos yendo a ningún lado. Por cierto, estoy terminando una investigación científica para el Centro Nacional de Investigaciones sobre la dolarización. He utilizado métodos, ya que todo el mundo quiere métodos econométricos y de estadísticas básicas inferenciales, y queda claro que la dolarización ha sido un desastre para El Salvador. Ahora, los fanáticos, cuando no se cumplen sus profecías, lo que hacen es molestarse con la realidad porque no coopera con sus creencias dogmáticas. Bien. Bueno, vamos a una nueva pausa comercial, amigos televidentes, y cuando regresemos hablamos sobre cuáles son las decisiones o las medidas que debe tomar el gobierno para evitar que lo que estaba planteando Carlos llegue a ese escenario, ¿no? Que nos toque bailar con una y una bien fea. Ya volvemos. Personajes del año que pasarán a la historia. ¿Verdad? En el suelo le pegué otros 2, ¿verdad? Para que no estuviera sufriendo ahí, ¿verdad? Los idiotas no existen en mi mundo. Las cacerías policiales y rescates más impresionantes. Los más destacados hechos insólitos y paranormales. Las mascotas fuera de serie. Y sin faltar las anécdotas de borrachitos. Lo mejor del año de Código 21. Un especial de 2 horas, este jueves 27 de diciembre a las 8 de la noche y su retransmisión martes 1 de enero a las 7:30 p.m. por Canal 21. Una producción de Noticieros Megavisión. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por continuar en nuestra sintonía. Le decíamos al inicio del programa que su participación obviamente es importante y tenemos algunos mensajes que nos han enviado nuestros amigos televidentes. Uno de ellos dice, las principales, y los tiene ahí en su pantalla, las principales fuerzas políticas están contra la desdolarización que se propone. Es uno de los comentarios. Tenemos otro más, dice, esto tiene @Mauricio B357, dice, esto tiene que ver con el no querer apoyar al gobierno en turno por la Contraloría.
Esa es otra de las opiniones que tenemos. También nos dice, ¿se puede todavía aplicar el bimonetarismo según la ley? Claro, la ley eso es lo que plantea, ¿no? Que va a haber una circulación de las dos monedas. Tenemos otro comentario, creo yo, ¿no? Sí, dice, otro comentario dice, no creo que esa sea la única causa, la dolarización, plantean también. Dice, el drawback ha sido aprovechado hasta en China para tener ese gran crecimiento, dice otro de nuestros amigos televidentes que se pone en contacto con nosotros a través del Twitter. También dice, según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo en Latinoamérica, los países dolarizados salieron peor con las crisis. Y también a través del correo electrónico nos dice Manuel Cañas, la dolarización no es la culpable de falta de crecimiento, esta ha evitado la inflación irresponsable. Poner a trabajar la maquinita de hacer moneda, la falta de crecimiento se debe a que los gobiernos gastan más de lo que reciben. Y en cuanto al tema de las remesas, dice que es realmente atractivo que invierten extranjeros aquí y den empleo, pero se llevan las ganancias a su país de origen, como vientre de alquiler, plantea. Y en el tema del crecimiento, dice Manuel Cañas, en cuanto a las remesas que se inyecta a la economía, paga IVA, o sea, se invierte en el sector formal, o cuánto se invierte en ventas callejeras o en el comercio informal. Bueno, a través de esto hay estudios que establecen que las remesas son utilizadas principalmente para consumo, ¿no? Las personas utilizan para pagar sus gastos, ¿no? Principalmente, y muy poco para inversión. Esa es una de las cosas que deberíamos lograr, ¿no? Que las personas invirtiesen, pero digo, no alcanza para todo. Bueno, Carlos Federico, ¿qué hay que hacer en 2013 para no bailar con una fea? Bueno, primero reconocerle al público todos esos mensajes que ha enviado, cada quien tiene su perspectiva y le agradecemos mucho que esté participando, han sido muy agudos sus comentarios. Mira, yo creo que uno de los mensajes centrales van para el ministro de Hacienda y lo ha dado Luis Membreño. Yo soy testigo de los enormes esfuerzos que la cartera de Hacienda ha tenido que hacer justamente para manejar esas presiones por el gasto. Entonces, yo añadiría al mensaje al señor ministro de Hacienda, que yo creo que hemos tenido un señor ministro de Hacienda del 2009 para acá, que le ha permitido al país administrar la crisis, como lo ha dicho muy bien Carlos Glover, es señalarle al señor ministro de Hacienda que ese mensaje de Luis Membreño cuente con nosotros, con todo nuestro apoyo, para efectos de ayudarle de alguna forma a que esas presiones puedan ser mejor llevadas. Pedirle a las fuerzas políticas, y en este caso al partido FMLN, que no tenga la tentación en un año electoral por hacer uso excesivo de esos recursos a los que hacía referencia Luis, que estarán en posesión del gobierno, porque eso nos dejará y nos colocará en una situación todavía mucho más complicada. En estos momentos tenemos que tener disciplina fiscal, tenemos que tener, ojo, no estoy diciendo que tenemos que tener contracción en la inversión, porque no vamos a salir de la crisis ahorrando y no invirtiendo. Vamos a salir de la crisis invirtiendo en aquellas áreas y en aquellos sectores que tengan la rentabilidad necesaria para empujar el crecimiento del país. ¿Y cuáles deberían ser esas áreas? Bueno, yo ya te planteé uno. Creo que los sectores vinculados al desarrollo de la infraestructura, tanto energética como portuaria y aeroportuaria, son sectores estratégicos de crecimiento para la economía nacional y que debemos de apostarles. Creo que regresar al concepto del tren en la franja costera que nos conecte a Cajutla con el Aeropuerto Internacional de El Salvador y con la Unión, que hagamos el tramo de carretera que nos corresponde terminar del lado de Honduras para conectar hacia el Canal Seco y que del lado de Guatemala conectemos también para salir vía ferrocarril para traslado de productos a México y a los Estados Unidos. Nosotros difícilmente en las condiciones del asolvamiento que ha tenido el Golfo de Fonseca, aunque pareciera que ahora hay tecnologías más accesibles, a costos más accesibles y que ese no va a ser un problema, si eso fuese así, podemos regresar al concepto de traer de la fábrica asiática producción para trasladarla a la costa este de los Estados Unidos, que representa el 26-27% de la demanda mundial. Entonces, creo que apostarle a la infraestructura portuaria y aeroportuaria, insisto, es un elemento estratégico. Y naturalmente, apostarle a la agricultura. Tenemos 350.000 manzanas, he conversado con el ministro de Agricultura
y él coincide en que más o menos por ahí podrían dar la capacidad, no digamos totalmente ociosa, pero una capacidad instalada que no está siendo adecuadamente utilizada en el sector agropecuario. Creemos que ahí hay una capacidad ociosa y que hay que tomar nosotros medidas muy agresivas en ese sentido. La capacidad ociosa que el país tiene no debemos de permitir que exista. Claro, bueno. Entonces, para comenzar, esa es una primera medida de orientación de recursos, ¿verdad? Utilizar la capacidad ociosa instalada. Ya. Bueno, antes de continuar con sus opiniones, vamos a hacer un enlace vía microonda hasta Radio 102.9. Vamos a saludar ahí a mis dos buenos amigos, Ivonne y Tony. Muchachos, buenos días. Qué gusto saludarlos. Feliz Navidad, Merlin. Muchas gracias, igual para ustedes y sus amigos Radio Escuchas. Sí, Feliz Navidad. Merlin, estamos viendo a buenos amigos ahí. ¿Qué tal? Feliz Navidad a ustedes. Pues mira, nosotros acá dándole el día libre a Neto para que descansara y pasara mucho más tiempo con su familia. Y pues conversando acá con Carlos Federico Paredes, con Luis Membreño y con Carlos Glover, haciendo buenos amigos de ustedes también. Así es. Y conversando con ellos, haciendo un balance sobre la economía, cómo cerramos este año y qué es lo que podríamos esperar para el próximo. Híjole. A ver, entonces la pregunta es, ¿cómo lo cerramos y qué esperamos? Bueno, lo cerramos bastante... Cerramos con alcancías. Con alcancías que... Lo cerramos a duras penas. Mejor cerrémoslo. Lo cerramos complicado y estamos con fe y esperanza de poder proponer algunas cosas ahora para que pueda ser mejor el 2013, porque pues no se ha visto nada fácil y sabemos que la crisis mundial sigue siendo algo complicado, pero también creemos que debe de hacerse una serie de discusiones a nivel nacional. Va a ser un año preelectoral y por lo tanto no hay que conformarse con lo que tenemos, sino que hay que buscar cómo hacemos para ir resolviendo los problemas del país para tener un futuro mejor. Ese es un buen punto. Fíjate que el tema de esta crisis internacional, que si dependemos del dólar, que si la economía de Estados Unidos, que está en el abismo fiscal. Hoy se dio a conocer que Obama recortó su tiempo de vacaciones para seguir con las discusiones estas de demócratas y republicanos por el tema de su abismo fiscal, pero del 1 al 10 o del 100% de la crisis económica, ¿cuánto depende el país de eso? Es decir, ¿no deberíamos comenzar a tomar acciones o acciones más drásticas de las que ya se han tomado de manera local? Mira, yo creo que lo internacional no lo puedes controlar, entonces somos simples tomadores de decisiones internacionales. Lo que tenemos que enfocarnos es en lo que sí podemos cambiar, que es lo local. Yo creo que el Asocio para el Crecimiento da un buen principio, un buen camino para poder comenzar a cambiar las cosas y por lo tanto deberíamos de tomar eso como base. No es la panacea, no es toda la solución, pero si comenzamos haciendo esas cosas y ponemos en el centro de la discusión cómo hacemos para crecer más en el país, muchos de los problemas los vamos a poder resolver y principalmente el del desempleo. Carlos Glover planteaba, fíjate, que decía una de las principales ataduras de la economía salvadoreña es la dolarización, es lo que ha planteado, ¿no? Que dice que es la última vez que va a hablar de ese tema. ¿Lo ha dicho? Dije que era la última vez este año, estoy estoy haciendo una investigación que será presentada por el Centro Nacional de Investigaciones por ahí por febrero. Y ahí sí me comprometo a ya no volver a hablar sobre la dolarización porque yo ya saqué mis ahorros del banco, pues entonces yo ya no tengo nada que perder. ¿Y a dónde los tienen? En una caja de seguridad en un banco, que ese sí no me lo pueden tocar, pues, y no me lo van a robar. Bueno, una pregunta, todo este tema de las ansiedades políticas que tanto vivimos, sudamos los salvadoreños, ¿de qué manera va a influir en el 2013 en el tema económico? ¿Esto retrasa las inversiones? ¿No pasa nada? ¿Todo sigue igual? ¿Qué va a suceder? Bueno, si algo tenemos es el récord dudoso del lugar 160 de 177 países en inversión. Lo tuvimos en el año 2010. Los inversionistas invierten para tener ganancias y si no hay demanda agregada, no hay circulantes, estamos dolarizados y no hay dólares, pues no van a poder vender. Entonces, ¿por qué nos quejamos que no hay inversión? Por Dios, no puede doler más de lo que ya duele, entonces no nos quejemos más. Pedimos la dolarización, la tenemos, ahora hay que pagarla, no hay almuerzo gratis.
Carlos Federico. Bueno, de mi parte, a toda la audiencia de 102.9 que haya pasado en familia su Navidad, igual a ustedes, ¿verdad, Tony e Ivonne? Gracias por todo lo que nos dan a través de sus programas radiales. Justamente hubo una encuesta de Savage Research que ustedes mandaron a hacer con el grupo SAMI, y a mí me parece impresionante el mensaje refrescante que la sociedad salvadoreña envía a través de la encuesta. Es increíble que en el marco de toda esta discusión sobre la situación económica se le pregunte a la familia salvadoreña si es feliz, y más del 80% de la familia dice que es feliz. Que se le pregunte a la familia qué es lo que espera de la Navidad y qué es lo que quiere de la Navidad, y cualquiera hubiera esperado una carta al Niño Dios de una serie de objetos materiales, y lo que piden es paz, amor, seguridad social. Sí. Y en términos políticos también interesante cómo la gente decía que hay espacio para dice en su opinión hay espacio para otro candidato para las próximas elecciones presidenciales. El 52% dice que sí, 42% dice que no, y yo creo que esto plantea muy interesante la contienda que ya se aproxima. Sobre todo, Tony, esperemos que estos espacios sean bien aprovechados por los políticos y que realmente los mensajes en las condiciones en las que esté el país sean de mucha responsabilidad y de mucha seriedad, y que las campañas y los ofrecimientos electorales tengan en cuenta el punto de partida en el que se encuentra la economía salvadoreña, de tal manera de evitarle, en este caso al ministro de Hacienda, esas enormes presiones que va a tener para el excesivo gasto, y va a tener recursos, va a tener liquidez, y tiene que cuidar muchísimo, como lo ha venido haciendo, ¿verdad?, excederse en el gasto. A ver, para ustedes tres, ¿el tema pasa por más impuestos? ¿Este tema de economía nacional pasa por más impuestos, por tributo, por contribuciones? Para mi opinión, pasa más por estimular el encuentro de las fuerzas productivas y crear mejores condiciones a un entorno de inversión. Luis, ¿más impuestos? No, definitivamente que no. Yo creo que tenemos una reforma tributaria que todavía falta que termine de dar resultados, con el incremento de la tasa del impuesto sobre la renta al 30%, que vamos a conocer cuánto más nos da de aquí a abril. Creo que el tema de fondo es que tenemos que crecer más. Si crecemos a una tasa mucho más acelerada, la cantidad de impuestos que se recaude adicional va a ser todavía significativamente superior, y todo eso nos permite ir resolviendo los problemas sociales del país. Carlos. Bueno, creo que en un periodo de casi recesión y depresión que tiene el país, pues aumentar los impuestos no es lo que indica, pero precisamente el marco económico monetario que tenemos en el país hace que los instrumentos tradicionales que puede estar usando Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, no puedan ser utilizados, y si se utilizan se tienen resultados contrarios a lo que debería de ser. Estamos en un callejón sin salida. Hay quienes dicen que no hay nuevos impuestos el otro año porque los han recién aprobado. Dicen algunos. No sé. Eso es lo que había escuchado. Bueno, la encuesta también indica, hace una pregunta que dice cuál fue el mejor funcionario político o de gobierno del 2012. Y la persona que, de una lista, bueno, no de una lista, sino que era una pregunta abierta, la persona que resultó con más puntos fue Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, con quien vamos a platicar el día de hoy. Bien merecido. Bien merecido se lo tiene, y si lo tienes ahí, felicítalo. Y también hay que decir, también hay que decir que la encuesta dio como resultado como la mujer más, la personalidad mujer del año a la primera dama, y el caballero al señor presidente de la República, de tal manera que hay que poner un poco la barba en remojo y tener la capacidad de reconocer también lo que la población percibe de estas figuras políticas. Claro, bueno, Ivonne, Tony, qué gusto poder verlos y saludarlos a través de este enlace, y si no los veo, pues feliz año. Bueno, si no, me doy una cruzadita por ahí por la radio y los paso a saludar. Esta es tu casa. Aquí en la Muchas casa gracias. de todos ustedes. Muchas gracias. Feliz año. Saludos. Buen día. Feliz año. Bueno, vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Esta sección fue presentada por cortesía de Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad.
En estas fiestas, no desaproveches la oportunidad de volver a ser un niño y vivir con la nobleza que los caracteriza. Canal 21 te invita a que realices obras de corazón y así darle un nuevo sentido a estas fechas, para hacer de esta una Navidad diferente. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos casi que cerrando el programa. Debo leer algunos correos más que han llegado. Hay una participación importante y no me gusta que la gente se tome el tiempo para escribir y al final dice, bueno, con la esperanza que mi opinión salga al aire. Dice Marco Tulio Lima, El Salvador está en una encrucijada difícil, el modelo económico debe ser redefinido con una nueva política fiscal para el desarrollo y para la redistribución de la riqueza y desdolarizándonos, porque esta política solo beneficia a los banqueros y a la oligarquía, dice. También dice... vamos a ver, dice Manuel Pacheco, Merlin, en parte el bajo crecimiento económico también se debe a que casi se destruyó el tejido productivo agrícola y ganadero en los 4 gobiernos anteriores de la burguesía de arena. Un país no puede destruir su base alimentaria y dedicarse a importar gran parte de sus alimentos. También dice Luis Larios, estimados amigos, sus comentarios y observaciones fortalecen este tipo de análisis que deben multiplicarse y propagarse para que de alguna forma hagamos opinión. También dice Alejandro Pacheco, otro problema que tenemos por el bajo crecimiento económico es que muchos de los empresarios salvadoreños invierten en otros países como Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Cuba y México, en lugar de invertir en sus propios países. Bueno, son partes de los comentarios que han llegado al correo electrónico. También tenemos una llamada. Vamos a ver, ¿a quién tenemos en línea? Buenos días. Buenos días. Un gusto participar en este programa. Adelante, por supuesto. Yo pienso de que el problema económico de estos países es que somos países de renta muy baja y que los países de renta alta nos están explotando demasiado con esos préstamos. Esos préstamos que no alcanzamos a pagar los intereses de todo lo que este país debe. Y entonces se nos obligan, nos exigen que sigamos endeudándolo, más que todo con el caso de esa reserva económica internacional, que es la que nos está lacerando demasiado. Estos países van a terminar colapsando en el aspecto económico, sea que tengamos colón, sea que tengamos dólar, sea que tengamos lo que tengamos, porque ya no tenemos industrialización nuestra. Toda la industria que está en este país es de la transnacional y eso nos está ahogando a los salvadoreños y muchos ya estamos aguantando hambre. Y esto puede ser muy diferente en que van a haber protestas sociales más fuertes este y el próximo año. Claro. Muchas gracias, buenos días. Bueno, estamos casi cerrando el programa. ¿Tus comentarios finales? Bueno, yo creo que son muy interesantes todas las participaciones de las personas que nos escriben. Y yo creo que lo importante es dar un mensaje positivo para el próximo año. Y es entender que
podemos hacer las cosas diferentes, podemos obtener diferentes resultados si lo hacemos, pero necesitamos ciertos consensos básicos en el país. Seguir enfrentados como sociedad y en un año preelectoral en el que las pasiones políticas se van a despertar más, pues yo creo que el llamado es a que esas pasiones se bajen, que podamos analizar realmente lo que está ocurriendo y que le metamos duro a las cosas que producen y de esa manera tratar de generar una mayor cantidad de empleo, mayor cantidad de ingresos fiscales para poder ir resolviendo los problemas y en el mediano plazo ir discutiendo los temas estructurales, los temas de fondo como la dolarización, la forma como podemos encauzarnos en este asocio para el crecimiento y cómo logramos un futuro mejor para todos los salvadoreños. Bueno, se cumplieron lo que vaticinó, Carlos. 30 segundos para la despedida. Bueno, solo quiero señalar que la maquinita de hacer dinero siempre la han tenido los bancos en el país. Claro, esa maquinita, pues yo quisiera comprar una, pues, y hacer mi propio dinero, ¿no? Pero ahora esa maquinita la tienen mucho más los bancos dentro de la dolarización porque no hay política monetaria, pues. Así que, ¿qué desean ustedes? ¿Que la maquinita la haga el fantasma del gobierno o que continúen haciendo los bancos? Por último, quiero hacer un llamado, porque sí, verdaderamente como ciudadano me siento ofendido, a las gremiales empresariales, a la NEP, a la Cámara de Comercio, a la ASI, que ya paren los berrinches y que dejen ya de inventarse cifras económicas como ha estado ocurriendo. Hablan sobre el nuevo PIB que se ha reducido 20% cuando es un problema de número índice. Por favor, asesórense bien. Ya. Carlos Federico, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Bueno, muchas gracias a ti que nos has conducido. Quisiera retomar el planteamiento que hacía Luis Membreño como vicepresidente de la Cámara de Comercio. A mí me han delegado en CEPA para ser el líder del componente de infraestructura en el asocio para el crecimiento. Líder se le llama, pues, a todas las diferentes metas. Hay un gerente líder, le llama. Entonces su servidor desde CEPA, el presidente Arena, me ha delegado para que vea ese tema. Y entonces, Luis, me da mucha satisfacción haber escuchado a Francisco Bolaños en la entrega del premio de Ecoexport frente a la embajadora decir que el sector privado está apoyando las gestiones que se hacen para un segundo compacto del Fomilenio y apoyando la iniciativa del asocio para el crecimiento, y tú lo acabas de reiterar. Entonces yo te ofrezco toda la colaboración en el área del sector infraestructura para que podamos integrar equipos de trabajo que potencien realmente las posibilidades que tiene esa cooperación. Perfecto, bueno, Luis, Carlos Robert, Carlos Federico, gracias por habernos acompañado. A ustedes también, amigos televidentes, gracias por haber sintonizado este programa. Mañana viene nuevamente ya Ernesto López para estar con ustedes en diálogo con Ernesto López. Pasen un feliz día. Esto fue el análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. Gracias por su atención y hasta el próximo miércoles. Los conceptos vertidos en el programa que usted acaba de ver fueron de exclusiva responsabilidad de quien los emitió.